Hola, gracias por estar aquí. Tengo este tutorial para tejerle la manga al vestido con todas las indicaciones para que la teja en la forma y la medida que necesite. El vestido lo tejí con este hilo, es lirio. El número es 63, verde limón. Lo van a encontrar en la descripción del video. Ahí les dejo el enlace. Tiene una caída muy bonito el tejido. El gancho que usé es 2.25 milímetros. Lo puede tejer con el 2,5. Cada manga se tejió con 90 gramos. Y aquí tiene la forma de la manga. Usted lo puede hacer recto, la cantidad que guste de ancho de la manga y lo largo igual. Puede tejer la manga lo largo que quiera hacerla. En la manga tenemos 3 secciones de grupos de flores. Aquí está uno. Este está completo de lado a lado. Este está completo de lado a lado. Aquí se juntan. Y la parte del hombro está igual en una forma completa. Termina con una sola flor en la parte de arriba. Fácil para poder seguir este diseño a cualquier medida. Ya tienen el múltiplo de la cadena de base. Todo esto usted lo puede personalizar como guste en una blusa, en cualquier prenda que desee tejer. Aquí le dejo el tutorial para que lo teja a su manera. Para empezar la manga por la parte de abajo hacia arriba, tenemos 13 puntos para 2 flores. Se empieza a contar de este punto alto a el siguiente que tenemos después de las 3 y 3 cadenas. Este se deja de contar porque ya está aquí. Es un punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 puntos de cadena para cada 2 flores. Eso es sencillo para saber el ancho de la manga que quiere empezar a tejer. Aquí empiezo con en este espacio 13 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 veces 13 cadenas. Son 13 por 9. Lo multipliqué y son 117 cadenas que se necesitan para este ancho de la manga y para tener 9 grupos de motivos. Si quiere 10 grupos, aumenta 13 cadenas. Según la cantidad que necesite, aumenta 13 cadenas o le disminuye 13 cadenas. Usted teja las 117 cadenas y va a tener el espacio para poder medir lo ancho de la manga. Si la quiere recta, le puede quitar 3 veces 13 o 2 veces 13 y no va a tener ningún problema en seguir tejiendo hasta terminar su manga. Yo aquí le doy el paso a paso para tejerlo, la idea que sé que le puede ayudar. Vamos a empezar con 117 cadenas. Y este punto se va a tejer igual que la parte del vestido. Va a ir disminuyendo hacia la parte de arriba, los dos lados.
Este es el primer diseño que tiene. Aquí, donde se van uniendo las vueltas, se empieza un nuevo grupo de flores. Estas se van reduciendo y aquí van empezando a formarse. Hasta aquí llega a la bocamanga. Ahí se van reduciendo en cada lado. Ahí lo tenemos. Y en el hombro, ahí está el hombro. Esta parte es un poquito abajo de la bocamanga donde se empieza a tejer y ahí se va formando, se va abriendo. Todo está muy fácil, sencillo para que lo vayan haciendo. Se pueden basar por el vestido. Hagan de cuenta que esta es la orilla del vestido, la parte de la falda de abajo. Y veo y cuento el espacio que tiene el vestido con estos puntos. Y entonces ya cuento cuántas. Yo así lo hice porque no tenía ninguna base para la manga. Usted aquí la tiene ya la base. Es más fácil, ya tiene toda la información. Vamos a empezar con 117 cadenas. Las 117 cadenas deslizo en el primer espacio de cadena y se empieza la primera vuelta con 4 cadenas y se pasan 2 puntos. El pétalo, cinco cadenas, el siguiente pétalo en el siguiente punto de cadena, cierro una cadena, se pasan 2, punto alto, tres cadenas, se pasan 2, medio punto, 3 cadenas y se pasan 2, 1, 2. Este es un motivo completo sin contar este punto alto. Se van a tejer 8 veces más estos mismos puntos. Está cerrada la primera vuelta. Estos son los últimos pétalos. Siempre pasando 2 cadenas, 2 cadenas. Y se termina con 3 y 3 cadenas con medio punto. Y en la tercera cadena se desliza y se deja una cadena de separación en la primera vuelta. La segunda vuelta, 10 cadenas, los 4 pétalos y la separación de 7 cadenas. Eso se repite hasta terminar el último lazo de 7 cadenas, los 4 pétalos y se desliza en la tercera cadena. Ahí está cerrada la vuelta 2. La tercera vuelta, 6 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el punto alto, la cadena con los 2 pétalos, cadena, el punto alto y de nuevo este mismo espacio de 3 y 3 cadenas con medio punto. Esto se repite
en cada espacio para terminar en la tercera cadena de la tercera vuelta. Cierro en la tercera cadena, la vuelta 3, ahí está terminada la vuelta. Esta flor no se va a tejer, lo vamos a empezar con 5 cadenas, la vuelta 4, en el medio punto, punto alto, 2 cadenas, el punto alto. Así se va a continuar tejiendo las 7 cadenas, el punto alto, los 4 pétalos, las 7 cadenas y así toda la vuelta 4 hasta terminar en 7 cadenas y deslizar en la tercera cadena. Se termina la vuelta 4 con 7 cadenas y se desliza en la tercera cadena. Se va a empezar la vuelta 5. La vuelta 5 se empieza con 5 cadenas, los espacios 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto, los 2 pétalos y aquí igual que en este espacio y así hasta terminar la vuelta. Esta vuelta se empezó con 5 cadenas, la vuelta 5 se cerró en la tercera cadena. Aquí están los espacios. Empiezo la vuelta 6. La vuelta 6, 5 cadenas, los espacios de 2 cadenas, 7 cadenas y los 4 pétalos. Esto es lo que se repite hasta el final de la vuelta 6. Se termina la vuelta 6. Aquí están los espacios de la vuelta 6. Son 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y se desliza en la tercera cadena. Ahí tenemos la vuelta 6 terminada. Esto es lo mismo como se ha estado tejiendo el vestido, va hacia los lados. Esta es la parte de las flores. Todas se están tejiendo y este es el único espacio de 2 cadenas. Se empieza la vuelta 7 con 5 cadenas, los espacios de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas con medio punto, los 2 pétalos y el mismo espacio que tenemos aquí se va a ir tejiendo para terminar la vuelta 7 en la tercera cadena. Está tejido hasta la vuelta 10. Son los mismos puntos, abriendo hacia los lados el grupo de flores. Se va a empezar la vuelta 11. Para empezar la vuelta 11 se tejen 3 cadenas para el punto alto, 3 de separación, medio punto, 3 cadenas. Esta es la primer base para la flor donde vamos a formar un grupo de flores. Aquí tenemos 10 en total y contamos 7 los espacios de 2 cadenas. Contando, este es el primer espacio de 2 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí va a estar la flor y enseguida se teje los espacios de 2 cadenas. El siguiente paso ya lo tienen, es igual todo hasta venir a cerrar en la tercera cadena. Y se va a seguir tejiendo hasta la vuelta 14 para hacer 2 disminuciones.
Si está haciendo la manga recta, vaya tejiendo los mismos puntos que empezó, así lo va a seguir. Estoy en la vuelta 14 y estoy haciendo una disminución, estos dos puntos altos cerrados en un solo punto, sin el espacio de cadena, y al final de la vuelta 14 se hace en estos dos puntos en un solo punto y es la segunda disminución, porque aquí se empezó con 10 cadenas la vuelta 14. La disminución en la vuelta 14 para terminar la vuelta se tejen los 4 pétalos. Se desliza en la tercera cadena. Ahí está terminada la vuelta 14 con 2 disminuciones, una en cada lado. Se sigue tejiendo hasta la vuelta 16. Aquí marqué las primeras 10 vueltas. Es 11, 12, 13, 14, 15, 16 vueltas. Hasta aquí llegué con la vuelta que les mostré anteriormente y se empieza la 15 con 6 cadenas, 3 cadenas y los espacios que tenemos como en forma regular sin disminución en la vuelta 15. Esta es la vuelta 15. Se tejen los 3 y 3 cadenas con medio punto y se desliza en la tercera cadena. Es la vuelta 15. La 16 empieza con 3 y 3 cadenas. Las 3 cadenas como el punto alto del pétalo. Ahí están los 4. Las 7 cadenas, los 4 pétalos y la primer disminución de la vuelta 16. Esta es la vuelta 16 para terminarla. Está la disminución, 4 pétalos, 7 cadenas y se desliza en la tercera cadena. El resto se hace igual en forma regular, avanzando cada lado hacia adentro para ir reduciendo una flor cada línea. Si ya tejió el vestido, esto ya sabe fácilmente cómo ir formando cada grupo de flores. Para resumir, este grupo que tenemos aquí se disminuyó en la vuelta 14 y en la vuelta 16. Vamos a seguir. En la vuelta 17 no se va a disminuir. Se va a tejer en forma regular y les voy a ir indicando solamente cómo empezar la vuelta y cómo terminar. 4 cadenas, los 2 pétalos. Así se va a continuar sin disminución. Se cierra la vuelta 17. Estos son los últimos espacios. Después de las 3 cadenas se desliza en la tercera cadena. Ahí está cerrada la vuelta. En esta vuelta no se hizo disminución. Se va a empezar la 18 para hacer las 2 disminuciones, una en cada lado. Se empieza con 3 cadenas para el punto alto
7 de separación, el punto alto, los 4 pétalos, el punto alto, 7 cadenas, el punto alto, los 4 pétalos, el siguiente punto alto sin cerrar, se hace la disminución con el siguiente punto, ahí lo tenemos. Lo siguiente es en forma regular, se va a seguir tejiendo hasta cerrar la vuelta y hacer la disminución en este espacio. Se va a terminar la vuelta 18. Este es el inicio de la vuelta. Antes de tejer los siguientes 4 pétalos, se va a hacer la disminución. Es la segunda disminución de la vuelta 18. Se cierra el punto alto, los dos en un solo punto, los 4 pétalos. Después de la disminución, los 4 pétalos, 7 cadenas, 4 pétalos y en la tercera cadena se desliza y está terminada la vuelta 18. Empiezo la vuelta 19 con 3 cadenas para el punto alto, 3 cadenas de separación, medio punto, 3 cadenas, el punto alto, la cadena con los 2 pétalos y así se va a continuar sin olvidar de tejer aquí 3 y 3 cadenas con medio punto al final del grupo de flores. En la vuelta 19 no se va a hacer disminución. Se cierra la vuelta 19, los 2 pétalos, una cadena, ahí está cerrada la vuelta. Estos son los espacios que se tejieron. Este es el grupo de flores que se hizo desde la primera vuelta y tenemos una flor en esta última vuelta. Esta es la forma de cada flor que debe de contarse. Aquí son 4 y la que quedó terminada. Esta es la vuelta 19. La 20 se va a tejer con disminución, que es la última disminución que se va a hacer. Usted va a dejar de disminuir según lo ancho que quiera la manga. Todo depende del grosor del hilo. De la vuelta 20 en adelante se va a empezar y terminar cada vuelta repitiendo la vuelta 12, 13, 14 y 15. Estas siguientes 4 vueltas son igual, es la 12, 13, 14 y 15. Son 4 vueltas que se repiten para empezar y terminar cada vuelta en este espacio de flores. Porque aquí tenemos esta flor y se está cerrando y empezando en esta línea de aquí. Se empieza la 20, así como la 12. Y se va a hacer la disminución.
Este es el inicio de la vuelta 20. Se va a hacer la última disminución en este espacio después de los 4 pétalos. Ahí está. Y la siguiente disminución es antes de empezar a tejer los 4 pétalos en este punto. Ahorita les muestro. Aquí se empezó la vuelta. Se sigue en forma regular. Aquí ya no vamos a tejer ninguna flor. Lleva solamente los espacios de 2 cadenas con punto alto. Y el espacio de 7 cadenas arriba de la flor. Y enseguida los espacios de 2 cadenas hasta este punto. Son 4 espacios de 2 cadenas en la vuelta 20. Se hace la disminución. Ahí están los 2 puntos cerrados en un solo punto. Los 4 pétalos, 7 cadenas, 4 pétalos, 7 cadenas y así se cierra la vuelta 20. Se cierra la vuelta 20, las 7 cadenas y se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 20. Les muestro el espacio que tenemos. Esta es 1, 2, 3, 4, 5 flores, la disminución y son 1, 2, 3, 4 espacios de 2 cadenas, las 7 cadenas y los 4 espacios de 2 cadenas. Aquí solamente se va a tejer los espacios de 2 cadenas, 3 y 3 cadenas y medio punto. Y aquí se va a ir avanzando hacia los lados cada línea de este grupo de flores y repitiendo 12, 13, 14 y 15 el inicio y el final de cada vuelta. Vamos a llegar hasta la vuelta 29. Esta es la vuelta 20. Tengo la 10 marcada y la 20. Esta es la disminución en la vuelta 14, la disminución en la vuelta 16, en la vuelta 18 y en la vuelta 20. Aquí está la disminución de la vuelta 20. Son 4 disminuciones en cada lado. Nos vamos a detener en la vuelta 27. Aquí se empezó y tenemos 1, 2, 3 flores. Este es el mismo grupo que se está uniendo en este espacio. Es la vuelta 27. Después de esta flor, que es la tercera flor de donde se empezó la vuelta, 3 y 3 cadenas y medio punto en este siguiente espacio. Se hace un aumento con 2 cadenas de separación. Dos cadenas. Se hace el aumento en el siguiente.
Ahí están las marquitas para que no se pierda el punto donde se debe de aumentar. Ahí lo tenemos. Se va a continuar tejiendo la vuelta como se debe de tejer en cada espacio. Se sigue para terminar la vuelta 27. Se cerró la vuelta 27 en la tercera cadena y la vuelta 28 se teje en forma regular sin aumento. La vuelta 28, aquí está la vuelta 27 donde se hicieron los dos aumentos. En este punto ya no se teje la flor. El punto alto con el espacio de 2 cadenas. Ahí está el aumento de la vuelta anterior. Aquí se va a continuar. Hasta aquí se llega. Esta línea ya se va a ir separando hacia los lados. Las 7 cadenas. Así hasta terminar la vuelta 28. Esta es la vuelta 29. Aquí está la marquita donde se hace el primer aumento de la vuelta. Aquí tenemos la siguiente marquita donde está el segundo aumento. Separado de 2 cadenas en el mismo espacio. Son 3 espacios de 2 cadenas y se tejen 3 cadenas. Medio punto, aquí va a empezar el nuevo grupo de flores. El punto alto es en la misma dirección donde está terminada la última flor del primer grupo. Este es el segundo grupo. Este es el tercer grupo, que es el último que se está formando en la manga. Los 3 espacios de 2 cadenas, el aumento y 3 y 3 cadenas con medio punto y el resto es en forma regular. Aquí se hace el aumento, el segundo aumento de la vuelta 29. Y 3 cadenas con medio punto. Y aquí se va a continuar para tejer los 2 pétalos, así como tenemos este lado. Esta es la vuelta 29.
Está terminada la vuelta 29. Esta es la mitad de la parte de abajo del brazo, esta línea de flores. Y tenemos 3 flores y una en cada lado de la parte de arriba. Total son 5 flores. Le doy vuelta y esta línea es la mitad de la parte de arriba de la manga. Esta es la vuelta 29. Ahí está la parte anterior. Después de la vuelta 29 se va a empezar a tejer la sisa